Muy bien. Estamos en nuestra clase 2 del el reto para quitar nuestros límites. El día de ayer les dejé una tarea. Espero que por su bien y para que aprovechen este pequeño taller, pues lo hayan hecho. Y si lo hicieron, pues seguramente habrán identificado que tenemos ciertos límites ahí invisibles que nos impiden que la luz se pueda revelar como Dios quiere revelarse, ¿no? O sea, Dios quiere darnos muchas bendiciones y está con un deseo impresionante de compartir hacia nosotros su bendición. ¿Y qué tanto deseo realmente tenemos nosotros por conectar con esa fuerza, por conectar con la luz del Creador? Dice clase 2. Ayer trabajamos las creencias limitantes. Ayer identificamos patrones específicos de pensamiento que frenan nuestro alcance hacia el éxito que deseamos. O también lo podemos ver como patrones recurrentes. Reconocimos los pensamientos automáticos que se repiten en situaciones clave de nuestra vida. También hemos hablado de esos patrones recurrentes y en otras clases, como en la clase de Sharja Gilgulim, hablamos sobre que esos patrones recurrentes a veces pueden deberse al proceso de tikkun que tiene el alma. Y es por esa razón que la persona tiene esos bloqueos internos. También hablábamos el día de ayer que esos patrones, pues de alguna manera forman nuestro satán, ¿no? O sea, cuando se habla del satán, del oponente, del ego, el ego está hecho por esas creencias limitantes, por esos patrones recurrentes. También ayer hablábamos sobre las áreas sensibles. Descubrimos los espacios donde el éxito genera más resistencia interna y necesita más atención. Y observación consciente, aprendimos el poder transformador de simplemente observar sin juzgar los procesos mentales y el poder de autoobservarnos, ¿no? El poder de observar que tengo un bloqueo, y lo dijimos ayer, hay un contexto, el contexto es la creencia, el pensamiento es lo que habita o los pensamientos habitan dentro de la creencia, el patrón es la creencia, digamos que los pensamientos están dentro de la creencia y de ahí pues surge la emoción y surgen las acciones y surge toda esa parte que nos motiva a movernos, ¿no? Pero finalmente como el patrón de la creencia es el contexto en el que habita el pensamiento. Entonces, un patrón negativo obviamente contiene pensamientos negativos, emociones negativas y tenemos muchos límites en lo material, en lo físico. Emocionalmente estamos bloqueados y no nos atrevemos a hacer cosas, no nos atrevemos a resolver cosas, a confrontar situaciones, no nos atrevemos a aventurarnos a hacer algo nuevo y es por nuestros patrones de creencias. Entonces, si lo identificamos pues, imaginémoslo como en una gráfica, por ejemplo, este círculo que estoy dibujando, en su pantalla es el patrón de creencia. Todo lo que está aquí adentro son los pensamientos. Entonces, los pensamientos entran dentro de los patrones de creencias. y, y no son como ajenos a la creencia, ¿no? O sea, una persona no puede tener pensamientos positivos de hacer cosas, de ser constante, de ser proactivo, si su entorno, pues es una serie de un patrón de creencia de no se puede, nunca hemos podido, cuando en la familia hemos salido adelante. Y ese tipo de patrón de creencia no le permite a la persona cambiar sus pensamientos. Por esa razón, cuando nosotros empezamos a estudiar cosas del alma, cosas que nos llevan al interior, pues hay un contexto o hay un entorno en nuestra vida, ¿no? Que es nuestra familia. Entonces, nuestra familia
tenemos en común esos patrones de creencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a traer pensamientos nuevos, cuando llego con el rollo de voy a meditar, o cuando llego con el rollo de voy a compartir, voy a hacer caridad en este momento, obviamente esos pensamientos no son bien recibidos dentro de ese entorno, porque ese entorno está construido con base en una creencia diferente. Entonces, obviamente la persona pues ya no puede compartir sus pensamientos con su entorno, con la otra persona o con las demás personas, ¿no? Y esa es la razón por la que necesitamos un entorno. Esa es la razón por la que necesitamos un lugar de clases donde haya otras personas que se abran a pensar igual que nosotros y eso nos va a fortalecer a todos. Muy bien. Eh, Habiendo dicho esto, vamos a borrar esto. Excelente. Entonces, ayer identificamos eso, ¿no? Y también dejamos de tarea identificar algunos patrones de creencia. ¿Por qué? Porque necesitan identificar cuáles son los patrones de creencias a los que ustedes se están enfrentando. ¿A qué nos estamos enfrentando? Bien, excelente. Dice, hoy vamos a profundizar. El trabajo de hoy es fundamental porque nos permite entender de dónde vienen esas creencias que identificamos el día de ayer. No se trata de buscar culpables, sino de ganar claridad y compasión hacia ti misma o hacia ti mismo. Cuando comprendes el origen de tus límites, recuperas el poder de elegir si quieres seguir cargándolos o si es momento de soltarlos. Puede ser que identifiquemos que hay un patrón de pobreza y cada vez que se presentan oportunidades de compartir, postergamos, no lo hacemos, maltratamos, peleamos, confrontamos de manera negativa a las demás personas, no sé, reaccionamos de una manera negativa. Eh, y ahora podemos decidir cuando lo identifiquemos. Identifico que sí tengo un patrón de pobreza. Es la misma actitud que tiene mi mamá cuando se le presentan situaciones donde tenga que desembolsar dinero. Y entonces a partir de este momento ya lo identifiqué, entonces ahora a pesar de que se presente ese bloqueo emocional, mental, físico a veces, yo voy a compartir a pesar de eso, a pesar de ese bloqueo, ¿sí? Entonces, momento de romper los patrones de creencia. En Kabbalah, romper los patrones de creencia se le relaciona mucho con la parte de resistir los impulsos. Cuando se presenta la situación que te confronta y se te activa emocionalmente algo y resistes el impulso a compartir, el impulso a hacer algo, el impulso a ser amable, el impulso, no sé, resisto el impulso y soy amable, ¿no? Resisto el impulso a ser agresivo, perdón, y soy amable. O resisto el impulso a reaccionar con esa sensación de pobreza y reacciono con una sensación de abundancia o resisto. Esa es importante porque ese bloqueo emocional de ese momento está representando un patrón de creencia que necesito quitar. Entonces, quitar los patrones significa que yo pueda crear restricción para poder salir adelante, para poder salir de ese hoyo mental, emocional, espiritual. Dice, rastrear el origen de tres creencias clave identificadas. Y por eso es importante que el día de ayer hicieran ustedes la tarea de identificar sus patrones de creencia, porque el día de hoy vamos a trabajar con ellos. Comprender patrones familiares, sociales que las refuerzan y, bueno, aprender prácticas de desvinculación emocional. Las creencias sin origen son como maletas ajenas. No podemos soltar lo que no reconocemos. Mientras una creencia permanezca en la sombra de tu inconsciente, seguirá ejerciendo control sobre tus decisiones.
Entonces, tus patrones de creencia es lo que te hace, por ejemplo, juzgar a las personas. ¿Se han cachado juzgando a la demás gente? O tus patrones de creencia es lo que te hacen, por ejemplo, no sé, a veces ser como un enemigo oculto que esté enojado y que siempre esté atacando a los demás. Y lo hago inconscientemente. Ese es un patrón de creencia. O les digo, cuando hablamos de invertir y hacer negocio, siempre soy bien negativo. Ese es mi patrón de creencia. Entonces, dentro de nosotros hay muchos patrones de creencia, muchos. Es una cáscara que rodea nuestra alma. Nuestra alma quiere ser libre. Si el alma necesita compartir, el alma va a compartir y punto. Pero el ego es el que le hace resistencia por ese patrón. Entonces es importante, por ejemplo, si la sabiduría nos enseña que el amor incondicional es la base y la clave para que podamos conectarnos a toda la misericordia divina, entonces cuando se nos presenta la oportunidad de ser amor incondicional con alguien, ¿por qué reaccionamos con juicio? ¿Por qué reaccionamos de otra manera? Porque nuestro patrón de creencia no nos permite salir de ahí. Entonces, no tan solo son los patrones de creencia que heredamos de nuestra casa, sino cuando empezamos a estudiar Kabbalah, ya ahora vienen los patrones de creencia que nos han inculcado toda la sociedad. ¿Cómo va a ayudar a una persona y ser incondicional con alguien que no se lo merece? ¿O cómo voy a compartir con una persona que ni es ni de mi familia es? ¿O cómo voy a creer que somos una unidad y que si amo al otro y le comparto y ayudo, si en realidad es como si me ayudara a mí, eso no lo puedo entender ni lo puedo creer? Y ese es tu patrón, eso es tu creencia, es un patrón. Y por eso tus pensamientos fluyen en torno a eso. En el momento en que te das cuenta, somos una unidad, y si lo ayudo, me ayudo a mí mismo, y en ese momento lo empiezo a hacer diferente, voy a empezar a tener otro tipo de pensamientos. Salgo de esa frecuencia, es lo que quiero que entiendan, es como estar en una frecuencia de pensamientos y cuando yo lo identifico y voy más, y voy paso a través del evento, no lo evado, ni ataco, ni huyo, ni sucumbo, ni ignoro, sino confronto, paso a través de la situación. Si la situación me demanda compartir, pues comparto, aunque no tenga ganas, aunque sienta que no, aunque inclusive hasta de ser constante, ¿no? En la clase, en las clases o en lo que sea, no sé, o por ejemplo, ya tomaron la clase, ahora dejamos una tarea, no, ni la hice. Ah, bien, pues es tu patrón de creencia, por eso no cambia tu vida. Y es algo que necesitan identificar cada uno, porque si lo identifican, van a poder realmente cambiar. Se trata de cambiarte a ti mismo y ese es un trabajo que solamente tú puedes hacer. Nadie más que tú lo puedes hacer. Dice, el entendimiento trae compasión. Al comprender por qué adoptaste ciertas creencias, puedes tratarte con más amabilidad y reconocer que fueron estrategias de supervivencia en su momento. Entonces, en su momento adoptamos muchas estrategias de supervivencia, ¿no? El egoísmo aparentemente es una estrategia de supervivencia, pero cuando crecemos en sabiduría entendemos que el egoísmo no me ayuda a sobrevivir como yo creía. Entonces, es algo que necesito transformar. Y así voy a darme cuenta a veces que el tener pensamiento de pobreza y ser codo y no compartir, o ser envidioso, o ser juicioso, ya eso ya no me va a servir como algo que me permita sobrevivir, sino ahora quiero que mi alma sobreviva. Entonces, para que mi alma se revele y esté fluyendo, pues tengo que dejar muchas de esas prácticas, ¿no? Y ese es el entendimiento que quiero, al que quiero que lleguemos todos. Necesitamos llegar a ese entendimiento de tengo que salir de este patrón. Por ejemplo, si damos un curso de dinero, imaginémonos que damos un curso de éxito económico. Y en el éxito económico sabemos que una de las cosas que son como la base de la prosperidad es el diezmo. Y hablamos sobre el tema del diezmo, analizamos el tema, y lo esquemamos y todo está padre si lo entendemos, pero nunca lo practicamos. ¿Por qué?
¿Qué es lo que me impide que yo pueda practicarlo? Si ya tengo la información, ¿qué me impide practicarlo? Tu patrón de creencia. Tienes un patrón de creencia de que no se puede, tienes un patrón de creencia de que es injusto, tienes un patrón de creencia de que no te alcanza, etcétera, etcétera. Esos patrones de creencia que tenemos es lo que no me impide practicarlo. O sea, hablamos de la importancia, por ejemplo, de resistir los impulsos negativos. Por ejemplo, no sé, te enfrentas con la lujuria y cuando se te presenta la oportunidad de que te despierta esa lujuria, te despierta ese patrón de creencia heredado o simplemente fue algo que heredé porque tuve un abuso antes o hay mil cosas que pueden generar esa creencia. Y cuando se despierta en mí eso, en ese momento, si yo me dejo llevar por ese sentimiento de lujuria y por ese patrón de creencia, por esos pensamientos que están dentro de ese patrón, entonces, pues obviamente voy a vivir las consecuencias de vivir dentro de ese entorno y mi vida va a estar dentro de ese entorno. Pero si yo elijo resistir la lujuria y elijo, está bien si tengo ganas y todo, pero no quiero eso. Quiero la luz que hay con mi pareja. Quiero la luz que hay en mi matrimonio a cambio de eso. Y entonces empiezo a practicar una nueva creencia que es, por ejemplo, la fidelidad, el amor incondicional, el tratar diferente a mi mujer. Y cuando yo empiezo a trabajar esa parte, empiezo a hacer amor incondicional, empiezo a ser paciente, ya salí del patrón de creencia de la lujuria, entonces ahora entro dentro de un patrón de creencia del amor. ¿Comprenden? Y Jesucristo vive dentro de ese patrón de creencia del amor. Y la sabiduría, los sabios de Israel, la Torá, la Kabbalah, el Zohar, todo vive dentro de ese patrón de amor. Mi práctica de la lujuria está fuera de eso. Mi práctica de ser, no sé, envidioso está fuera de eso. Y me mantiene fuera de ese contexto. Entonces, ni tengo sueños, ni se me presentan los ángeles, ni se me presentan situaciones así de intuiciones poderosas o no se me presenta ninguna de esas cosas porque todas esas cosas se presentan solo si vivo dentro de la dimensión del amor y mis creencias actuales no me permiten estar ahí. Y lo mismo con la pobreza y lo mismo con el desamor, con la enfermedad, también es un patrón de creencia. Según la sabiduría, la enfermedad no existe, solo la salud existe. Entonces, ¿por qué no me meto dentro del contexto de la salud, no? Y dentro de ese contexto de la salud, pues evito cosas, comer cosas o hacer cosas que no me son saludables, porque estoy dentro de ese contexto de salud. Entonces necesitamos ir del lugar en donde estamos, del lugar en donde cada uno de ustedes se encuentra en este momento, tienen que salir de ahí e ir a otra dimensión de pensamiento y a otra frecuencia, a otra dimensión, a otro patrón de creencia para que nuevos pensamientos lleguen a nosotros. De otra manera, si tomamos las clases pero nos quedamos ahí, entonces pues vamos a vivir lo mismo que hemos vivido hasta el día de hoy. Porque cuando se presenten esas situaciones donde yo pudiera cambiar, no las cambio. Lo mantengo, mantengo todo eso intacto, no hago ningún cambio. Dice, la claridad precede a la liberación. Entonces, ¿qué significa la claridad precede a la liberación? Solo cuando ves con nitidez el origen y propósito de una creencia limitante, puedes elegir conscientemente dejarla ir y abrirte a nuevas posibilidades. O sea, ¿por qué me voy a seguir comportando de manera con lujuria cuando puedo experimentar el ser amoroso y ser tierno y ser un apoyo para mi esposa? Entonces, ya entendí que
defecto que yo pensaba que era un pecado y que me llenaba de culpas y que me creaba caos en mi mente, está ahí porque no he decidido meterme en la dimensión donde voy a hacer amor y voy a estar con mi mujer y le voy a apoyar. Si lo hubiera decidido hacer ya, entonces ya nada de lo anterior tendría sentido en mi existencia. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser que estemos en este mundo de información, ¿no? Ahora, YouTube es un mundo de información y las redes y todo eso. Pero dentro de todo ese mundo de información de las redes sociales y YouTube y todo ese rollo, realmente, ¿qué tanto de ahí aprendemos para salir de la situación en la que estamos y meternos en otra dimensión, donde haya otras ideas, donde haya otras conexiones, donde haya otras cosas nuevas? Y nos aferramos a la creencia en donde estamos. Entonces, aunque estudiamos, no, nuestras propias creencias no nos permiten salir del círculo en el que estamos. Eso es la multidimensionalidad del ser. El ser puede moverse de una dimensión a otra y nosotros debemos aprender a fluir porque eso es ser como la luz. Sí, la luz fluye, no se estanca y muchas veces nosotros estamos estancados en nuestra creencia. Ahí en nuestra creencia está estancada tu economía y no se abren nuevas oportunidades porque simplemente no haces nada diferente, te da miedo todo. Te da miedo invertir, te da miedo comprar, te da miedo muchas cosas. Y entonces tú sigues así todo el tiempo. Pero es porque estás dentro de un patrón de creencia. Es lo que te digo, es como, si lo hacemos como un ejemplo, hay un experimento que hicieron en una universidad donde metieron unas pulgas dentro de un vaso y voltearon el vaso. Fíjense, metieron en las pulgas dentro del vaso y lo voltearon y pues las pulgas empezaron a brincar, ¿no? Y empezaron a brincar y brincaban y brincaban y brincaban y obviamente pues chocaban con las paredes del vaso. Con el paso de unos días quitaron el vaso y lo interesante es que las pulgas no brincaron fuera del mismo entorno en el que estaban, o sea, se adaptaron tanto al vaso en el que estaban atrapadas que no se dieron cuenta que ya no estaban atrapadas. Y lo mismo pasa con nuestros defectos. O sea, a veces una persona que tiene tendencia a ser iracundo o tendencia a ser y todo lo toma con conciencia de pobreza, y esa persona que tiene esa conciencia de pobreza está estancado ahí y así vive pobre y adapta toda su vida en función de la pobreza cuando en realidad no hay algo, no hay ninguna barrera que lo ate y que lo mantenga pobre. Y a pesar de que estas pulgas pueden liberarse y pueden ya salirse e irse a su casa, se quedan atrapadas por un vaso imaginario. Y así nos quedamos atrapados por nuestros patrones imaginarios. Entonces, yo los invito a todos a que se cuestionen a ustedes mismos y vean si realmente ustedes están confrontando y realmente están tomando otro tipo de patrones de creencia para hacer las cosas distintas, ¿no? O sea, quiero que mi vida cambie, sí, amigo, quieres que tu vida cambie, pero ¿qué estás haciendo diferente el día de hoy a lo que hiciste ayer o a lo que hiciste hace 5 días? Y se van a dar cuenta que en muchas áreas de su vida no están haciendo nada nuevo, no están haciendo ningún cambio, no están entrando en otra frecuencia. Entonces, como se mantienen en una sola creencia, esa es la razón. Esa es la razón por la cual, pues no, simplemente no salimos de lo mismo, ¿no? Durante los próximos 25 minutos vamos a realizar un ejercicio profundo de exploración personal. Este trabajo requiere curiosidad sin culpa, es decir, observar con interés genuino pero sin juzgar, ni a ti ni a nadie más.
Entonces, vamos a hacer este trabajo. Del trabajo que realizamos ayer, elige 3 creencias limitantes que más impacto tienen en nuestra relación con el éxito. Fíjense, 3 creencias limitantes que más impacto tienen en su relación con el éxito. Estas son las creencias que más frecuentes sabotean nuestros avances y que generan mayor resistencia emocional. Entonces, van a apuntar, apuntar ahora en una hoja esas 3 creencias que más nos están limitando del trabajo que hicimos el día de ayer. Así que les voy a dar unos minutos para que elijan 3. Y si no hicieron la tarea, pues ese es justo el problema. Háganla en este momento. O sea, 3 áreas de mi vida en donde sienta yo y experimente bloqueos. Ayer lo explicamos bien en la sesión de ayer. No voy a dar como muchos datos sobre eso, sobre la tarea de ayer, pero tengo que identificar 3 áreas de mi vida, 3 creencias de limitación. ¿Cuáles son esas 3 creencias de limitación? Sí, apúntenlas en este momento. Muy bien, dice, primera creencia clave. Y aquí, bueno, van a escribir su primera creencia clave, segunda y tercera creencia clave. Una vez que ya tenemos estas creencias, seguimos. Dice, ahora vamos a explorar el origen familiar de cada una de estas creencias. Este ejercicio requiere memoria y reflexión profunda. Tómense su tiempo para recordar mensajes verbales y no verbales que recibimos durante nuestra infancia y adolescencia. ¿Quién? Vamos a hacer estas preguntas con cada una. ¿Quién en mi familia pensaba o piensa así? Identifica qué figuras familiares expresaban creencias similares, ya sea con palabras directas o con sus actitudes y comportamientos. A ver, les voy a dar unos momentitos para que identifiquen qué figuras familiares expresaban este tipo de creencias como las que ustedes apuntaron en su cuaderno.
Buenas tardes, Israel. Ok, si quieres, puedes abrir el micrófono y si no puedes, pues puedes escribirlo aquí en el chat. Muy bien, dice Israel, expongo mi caso como referencia. Ni mis padres ni mis hermanos tenemos casa propia. Hasta donde me doy cuenta, hasta ahora me doy cuenta haciendo esta tarea. No sé si es creencia, pero es un hecho. Bien. Y finalmente es Israel, o sea, yo creo que ahí hay como un tema, ¿no? En alguna etapa de mi vida, este, tuve un bloqueo con respecto a ese tema, ¿no? De tener una casa y cosas así. Yo quería, por un lado, comprar una casa y por otro lado, pues no aproveché las oportunidades que se me presentaron en su momento y después ya que quise, ya no pude. Y pensaba que mientras tú sigues escribiendo voy a dar esta experiencia. Y pensaba que, pues, a lo mejor, no sé, a lo mejor Dios no quiere que yo tenga una casa, ¿no? Y rezaba, y meditaba, y visualizaba, y hacía muchas cosas, y aparentemente nada cambiaba, ¿eh? O sea, como si nada cambiara. Como que en ese tema no, en otros temas sí podía hacerlo, pero en ese tema no. Y entonces, un día recordé que en una casa que vivía muy grande ahí en Villa del Carbón, un día llegó mi papá y me cuestionó él, me dijo, ¿por qué tienes una casa así? ¿Por qué tienes autos? ¿Y por qué tienes cosas? Y cuando en la familia, pues tus tías y muchos de mi familia no tenemos nada, ¿no? Mi papá no es que no tenga nada, mi papá gana muy bien, pero él siempre piensa de esa manera. Eh, pero como que me dijo eso, ¿no? Y el día que él me dijo eso, sucedió algo en mí, como que si me activara algo por dentro, como ¿qué será? Como 2 meses después de eso, eh, vendí los coches y me quedé con solo regalé uno y luego otro lo vendí y así, me quedé con solo uno y algo sucedió que me quedé sin esa casa. Este, yo decía, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Fue un castigo, fue un juicio seguramente de Rosh Hashanah, ¿no? Decimos muchas cosas cuando está pasándonos. Fue un juicio del creador del universo, algo hice mal. Y después con el tiempo pasaron los años, ya de eso tiene años, pasaron los años y, y después se me abrieron oportunidades para comprar nuevamente una casa, pero antes de que se me abrieran esas oportunidades, yo pensé y sentí algo diferente y lo que pensé y sentí, yo no tengo ningún tipo de bloqueo con respecto a tener una casa. Lo creí y por eso fue tan fuerte que no pude hacer nada. Pero cuando yo dije eso, yo no tengo ningún tipo de bloqueo. Si yo me enfoco y me enfoco en una casa, aparecerán las oportunidades para tenerla. Y así fue.
Y así fue un día saliendo de una clase, y eran como las 11 de la noche, en un semáforo, iba ya a mi casa en el coche y me quedé dormido en un semáforo, de que iba bien cansado. Y en esa, como de esos veces que te quedas 2, 3 minutos dormido, me quedo así como entre dormido y vi una figura, que volteó y me dijo, estás a punto de tener una casa. Y así pasó, a los días pasó. Me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo tenía como patrones de creencia eran tan fuertes que simplemente no podía visualizarme teniéndolo. Y lo mismo con el dinero, ¿no? Simplemente no podía visualizarme ganando tanto dinero, o simplemente no podía visualizarme viviendo en la casa que yo quiero, o simplemente no podía visualizarme viviendo en el estilo que a mí me gusta. Y justamente por esa razón, de no poder hacerlo, pues es el patrón de creencia, ¿no? Pero a lo que voy es que para romper ese patrón de creencia con respecto a la casa, lo único que entendí y fíjense, y tomé conciencia, ayer hablábamos de la conciencia, y tomé conciencia es, yo no tengo ningún tipo de bloqueo con respecto a eso, ¿no? Mis papás tienen varias casas, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema con eso, o sea, no lo pude heredar de mis padres porque no es mi caso. Y cuando empecé a darme cuenta que no era mi caso, como que empezó a pasar. Y lo mismo con respecto al dinero, o sea, pues no es mi caso que haya problemas de dinero en mi vida, no es mi caso. Y se empieza a desbloquear. O sea, el desbloqueo ocurre cuando tú te das cuenta y tú mismo te liberas a tu propia creencia. Y eso es lo que quiero que con este trabajo hagamos. Libérense a su propia creencia. Somos como el experimento de las pulgas, o sea, ya nos acostumbramos tanto y nos adaptamos tanto a ese pequeño entorno en el que vivimos que no nos abrimos a que haya más. Dice, creo que mis abuelos los despojaron de tierras después de la revolución, tal vez de ahí vienen. Pues puede ser Israel, y pues de ahí puedes identificar el patrón de creencia. Sin embargo, yo te digo que te liberes de eso. Simplemente libérate de esa situación. No es, mm, ya fue el tema de mis abuelos, o fue un tema de mis padres, o fue un tema de mis tíos, o fue un tema de alguien con quien conviví. Pero no, esa es su creencia, es su patrón, es lo que él piensa y no es lo que yo pienso. Y fíjense, es una lealtad. Y a veces me pasaba también, por ejemplo, con un maestro. Tenía un maestro que me enseñó algunas cosas de sabiduría, pero sus creencias eran sumamente religiosas, ¿no? Y para él todo es pecado y todo está mal, y ser rico es pecado, casi, casi, ¿no? Entonces, inconscientemente yo empecé a adoptar sus creencias de él y empecé a tener problemas de dinero. Hasta que me di cuenta, pero esa es su percepción, es su opinión. No tengo por qué vivir lo que él opine, ¿no? Yo voy a vivir lo que me toca vivir, ¿sí? Igual con mi papá, o sea, esa es su opinión. No voy a vivir lo que mi papá quiere que viva, o sea, esa es su opinión. Con todo respeto, es su opinión. Si Dios a mí me quiere tratar con mucha abundancia, bienvenida a la abundancia, ¿no? Y tal vez si la familia quiere a lo mejor construir una vida con abundancia, les puedo compartir cómo hacerlo. Pero eso es como algo que cada quien debe llegar a ese punto de liberación en su interior con cada uno de los temas que ustedes están apuntando. Creo que el ejemplo de Israel nos va a ayudar muchísimo para eso, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, ahora, ¿qué tiene que hacer Israel en lo subsecuente? Pues buscar proactivamente las oportunidades para para comprar una casa, ¿no? Si el dinero que gano no me alcanza, pues entonces me abro a hacer otras actividades, que eso fue algo que yo hice, por ejemplo, en ese mismo ejemplo. O sea, no solamente rompí el patrón y me di cuenta que ese no es mi caso, sino pues empecé a hacer otras actividades que me remuneraran más
Y empecé a decirle a Dios, dame más y ponme la oportunidad y ponme la oportunidad y ponme hasta que apareció la oportunidad. El punto es que cuando rompes y te liberas del patrón, entonces ahora ustedes busquen de forma proactiva el hacerlo. Por ejemplo, Israel, si tienes algún acceso a algún tipo de crédito, busca, hazlo, tómalo. Si no tienes algún tipo de poder tener un crédito, bueno, pues empieza entonces a buscar. El otro día me platicaste de una oportunidad de negocio que se te abrió por ahí. Si no lo has hecho, ese es un patrón de creencia que te impide pensar que tú puedes tener la abundancia que ese proyecto que me platicaste te tiene, ¿no? Y si no lo has hecho, hazlo. Eso es romper un patrón. Por ejemplo, si a lo mejor te da miedo el aventurarte a invertir o el aventurarte te digo, como eso que me dijiste, voy a hacer esto, ¿no? Y voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a esto, ¿no? ¿Por qué no lo has hecho? Ahí sí puede haber un patrón muy fuerte que diga, bueno, es que toda mi familia tiene un trabajo seguro y mi papá, mi mamá, y si me salgo, pues voy a estar fuera de ese entorno y me siento descobijado, ¿no? Entonces, pues ahora me aviento al proyecto aunque se me sienta descobijado, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo en mi vida, con respecto a, te digo, a los patrones de creencia de mi maestro, con todo respeto y con todo el amor que le tuve y que le tengo, pues recibí, tomé lo que pude de él, pero hubo cosas que dije, bueno, estas son tus creencias, ¿no? O sea, son tus creencias y son tus votos de pobreza para todo lo que tú quieres, pero no es mi camino. Tomo las enseñanzas, pero ese tipo de cosas no es algo que yo pueda hacer. Entonces voy a hacer y voy a conseguir y voy a entrar en la dimensión que a mí Dios tiene para mí. Y fíjense, eso me ayudó mucho, como saben, no solo a romper esos patrones, sino a creer en mí. Digamos que el patrón a romper era creer en mí. Entonces, ese creer en mí, pues es básico, ¿no? O sea, pero ¿por qué no crees en ti? ¿Por qué necesitas que alguien te diga vas por buen camino, ¿no? Por ejemplo, Israel, se te presenta el proyecto, tienes un buen proyecto, tienes la oportunidad de hacerlo y ¿por qué no te aventuras a hacerlo? ¿Por qué no confías en que tú, si la idea se te presentó, ¿por qué no confías en que Dios quiere que tú lo hagas y no hay nadie más aparte de ti que lo pueda hacer? Y eso es lo que necesitan ustedes identificar con este ejercicio, ¿sí? Con este ejercicio, ¿por qué no puedo acceder a eso? ¿Por qué no puedo acceder? ¿Por qué no? O sea, si veo tantas personas que viven en abundancia, por ejemplo, ¿no? Y me pasaba mucho, pues sí ando limitado de dinero y las cosas, y como que no ando bien. Y de repente, varias veces sí me pasó, que pasaba por una agencia que había de Ferraris y veía que había gente ahí viendo y gente comprando y gente, o sea, y varias veces vi el Mercedes que ya iban saliendo de su coche de la agencia y cosas así, que yo dije, no hay dinero en mi mente. O sea, eso está solo en mi mente. E inclusive ni siquiera podía ponerme un reto de, a ver, voy a hacer 5 días de meditación antes de dormir, de visualizarme que estoy en la situación en la que yo quiero vivir. No podía ser constante con esos 5 días. ¿Por qué razón? Mis creencias, mis patrones de creencia. ¿Por qué siento tanta resistencia? ¿Por qué sienten tanta resistencia para hacer salmos diarios y ser constantes? Hacer 10 salmos diarios constantes. ¿Por qué no los hacen? Porque cuando les viene la idea, porque así es Dios, te pone la idea como de haz salmos, ¿no? En la mañana. Y ustedes dicen, no, mejor hago esto. Ese no, mejor hago esto es la resistencia que están experimentando a esa idea que Dios les puso. ¿Por qué no rompemos ese patrón? ¿Por qué no soy constante? ¿Por qué no confío en que esa idea, ese es mi camino? Entonces, supongo que las pulgas, en el ejemplo que les puse, las pulgas adentro del vaso y que quitan el vaso y las pulgas ya no se van de ahí.
Supongo que las pulgas en su interior sienten la necesidad de salirse de ahí y de ir a otro lugar y experimentar otra cosa, pero el nivel de conciencia que tienen las pulgas no los deja ir, no les permite irse a otro sitio. Eh, Supongo que todos nosotros queremos una mejor vida, un mejor proyecto de vida, una mejor, no sé, un mejor negocio o una casa, como dice Israel, o lo que sea, amigos. O sea, fíjense, es que he entendido que es sin límites. Prácticamente podemos tenerlo todo, pero ahí va el pero y viene digamos que el reto, ¿no? La prueba donde debemos tener mucha atención y mucho cuidado. O sea, venimos a tenerlo todo, pero lo que en este momento estemos preparados para recibir. ¿Y cómo sé qué es lo que estoy preparado para recibir? El ejemplo está en que, por ejemplo, Israel, ahora te vino lo de la casa y no puedes tener una casa, pero quisieras tener una casa. Eso significa que en este momento tú estás preparado para recibir una casa. Ese podría ser tu destino a corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pues que tienes que trabajar sobre eso. Ahí es donde, ahí vuelca tu imaginación, ahí haz toda la oración, ahí haz el Hitbodedut, habla con Dios, visualízate, dile quiero una casa y quiero que esté así y así y así, la tocas, la visualizas, la ves, me duermo emocionadísimo hasta que por dentro yo siento con todo mi ser que ya tengo una casa, no hay bloqueos en mí para tener una casa. Ese es el poder de la ley de la asunción y así es como se debe trabajar la visualización. La visualización creativa y la ley de la asunción sirve para romper bloqueos. Así es como ustedes lo pueden trabajar. Y no solo lo pueden, así es como lo deben trabajar. Entonces, por eso es importante entender esto. Esto es importantísimo. Dice, ¿qué mensajes escuché en mi infancia? Recuerda frases específicas, consejos repetidos, advertencias o comentarios casuales que internalizaron sobre el éxito, el dinero y el merecimiento del esfuerzo. Tú no puedes, eres un idiota, eres un imbécil. Yo vengo de familias que así me hablaban, ¿no? Y cuando me estaba enojada mi mamá me decía muchas cosas. Entonces, y puede ser que venimos de familias donde hubo muchos confrontamientos, ¿no? O donde estuvimos en entornos que no fueron muy buenos. O que la gente a nuestro alrededor no fueron personas que nos ayudaron a crecer. No todos crecimos en un ambiente de amor. Por eso ahora hago tanta hincapié en que tratemos a nuestros hijos con amor y por eso me enfoco en ese curso, porque qué bonito es crearles un ambiente de amor a los hijos y que crezcan en ese entorno. Y porque es muy difícil salir de entornos difíciles. Dice, ¿qué experiencias reforzaron esta creencia? Identifica situaciones concretas donde esta creencia se validó o donde fuiste recompensado por pensar de esta manera. Entonces, pues obviamente, cuando mi papá les platicaba la experiencia de la casa y todo ese rollo de los coches y eso, cuando volví a ver a mi papá, pues fui a decirle, pues ya nada más tengo un coche y ya me quedé sin casa y al final mi papá no cambió, él siguió siendo el mismo, ¿no? O sea, ni siquiera me dijo qué bueno. Entonces dije, híjole, dejé toda mi vida y cambié toda mi vida por validar a mi papá. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y así les puedo contar varias cosas en mi vida de cosas que he dejado y he hecho todo por validarme con alguien. Y eso es lo que más daño me ha hecho como ser humano. Porque, porque al final a nadie le importa realmente, pero al único que le importa es a ti. A mí sí me importa. Era feliz, era mi vida, era mi casa, era mi hogar, o sea, a mí sí me importaba todo lo que había ahí, ¿no? Para mí, mi entorno.
Y creo que eso es lo importante, que a ti te importe, que estés haciendo lo que te guste y lo que seas feliz. Y los demás pueden estar como en sus mundos. No pasa nada. De todos modos, amo a mi papá con todo mi corazón, lo veo, lo disfruto, lo voy a verlo, le llevo de comer, comemos juntos, hablamos, todo, pero mis creencias no se validan con las suyas. Ya lo entendí y lo entendí a la mala de muchas formas, y no solo con mi papá, sino con muchas personas de mi pasado. Y así ustedes deben de identificarse porque son procesos bien duros, ¿eh? Son procesos difíciles. Lo mismo con mi mamá, ¿no? O sea, como ella quería que me validara de ciertas formas y yo pensaba que pues que tenía que validarme para pertenecer dentro de su círculo, ¿no? Cuando a lo mejor Dios me estaba poniendo todo para salirme de ese círculo. Y eso no es malo. Ese es mi camino. Y muchas veces con mi papá tuve algunos roces porque me impuse y le dije, este es mi camino. O sea, yo sé que me amas y que me lo dices con amor, pero este es mi camino. Y es lo que Dios me está dando a mí. No tiene que ver no tiene que ver contigo, sino es lo que a mí me está dando y me está otorgando. Y si Dios me quiere tratar con mucha abundancia, pues bienvenida, ¿no? Y si Dios me quiere dar una familia, bienvenida a la familia. Y si a mí Dios me ha dado esto y me ha dado la sabiduría y me ha dado estas cosas, esto es lo que soy, papá. No puedo ser algo diferente. Porque mi papá quería ¿por qué dejé mi carrera? Y ya saben, o sea, me enfrenté a muchas cosas. ¿Qué tiene que ver con los patrones de creencias? Rompí muchos paradigmas en mi casa. Se los puedo asegurar, muchos, de muchas formas posibles. En el tema del dinero, en el tema de por qué haces algo diferente, en el tema de, pues no sé, llevo 20 años haciendo cosas muy distintas, ¿no? Y no siendo igual a las demás personas. Y creo que ese es todo un tema que cuando me he deprimido y le he dado fuerza a esos patrones de creencia que regresen, es cuando me he estancado y he dejado de fluir. Entonces, yo les digo, ahorita identifiquemos patrones y vamos adelante, o sea, salir de eso, o sea, es tu camino. No es la vida de tu mamá, no es la vida de tu papá, no es la vida de tus hijos, no es la vida, es tu vida y la tienes que vivir. Y bueno, y vamos a aprender, ¿no? Cómo vivirla. Esa es la idea, vamos a aprender cómo vivirla bien. No desde mis creencias ni desde cómo me enseñaron, sino desde cómo debe hacerse. Y eso es lo que hay que entender. O sea, es diferente lo que me enseñaron, mis creencias, a cómo debe de vivirse la vida como Dios manda. Eso es algo difícil yo creo que es de las cosas más difíciles que he pasado, como poner límites a mis padres, pero conservar el amor y el respeto pues necesito a mis papás, amarlos, ¿no? O sea, honrarás a tu padre y a tu madre, eso es impresionante. No puedo ni siquiera darles un consejo ni nada, sino respetarlos tal y como son, pero conservar mi entorno, mi patrón, mi nuevo patrón, y desde ahí poder compartir con ellos. Y lo mismo como, por ejemplo, como terapeuta o como maestro, es lo mismo. O sea, a veces vienen personas que tienen muchos problemas y muchas situaciones y están dentro de un patrón experimentándolos, pero tú tienes que conservarte en el patrón que has construido y desde ahí puedes compartir, enseñarles y ayudarles. Y esa es la idea. Esa es la idea. O sea, para eso estamos estudiando esto, Israel, para que tú construyas un patrón dentro de ti tan sólido, tan fuerte, que compres tu casa, que tengas más dinero, que vivas la vida que tú quieres de entrada. Y desde esa burbuja que vas a construir, y para eso tienes tu mente y todo el conocimiento, aplica todas las herramientas. Una vez que tú construyas esa burbuja,
desde ahí ahora sí, educa a tus hijos, desde ahí ahora sí, trato a mi esposa, desde ahí ahora sí, y van a ver qué vida tan hermosa se puede vivir. Pero sí necesitamos ese patrón y que lo conservemos. Es importantísimo, es la base. De otra manera no somos felices. No podemos acceder a nivel al que queremos, al que quisiéramos. Y bueno, finalmente dice fase 3. Las creencias limitantes no solo vienen de nuestra familia, sino del contexto cultural, educativo y social en el que crecimos y vivimos. Ahora van a identificar las creencias externas que reforzaron tus creencias limitantes. Entonces, a veces las creencias aparecieron, por ejemplo, de los vecinos y los amiguitos con los que se juntaban. A veces aparecieron muchas creencias en los círculos en los que se movían cuando eran niños. Mensajes culturales recibidos. ¿Qué te decía tu cultura sobre el éxito? ¿Qué creencias sobre el dinero, el trabajo, el merecimiento están arraigadas en tu entorno cultural? Obviamente, pues en México hay muchas cosas, como muchos contrastes, ¿no? O sea, hay lugares donde el éxito simplemente es algo imposible y hay lugares y hay personas que son sumamente exitosas, pero no a todos nos tocó la suerte de juntarnos y de estar en entornos y de ver personas que tuvieron éxito constante y real. Entonces creo que inconscientemente hemos recibido un bombardeo cultural donde no creemos que podemos lograr las cosas. Y eso no solo a todos nos pasa, ¿no? A todos en México, ¿no? Por ejemplo, algo como muy marcado es, por ejemplo, en el tema del fútbol o en el tema así de los deportes, cuando compiten con otros países y de repente es que traen un equipo y son buenos deportistas y se esfuerzan y se prepararon con todo, pero cuando ven a la gran estrella en el otro equipo, se hacen chiquititos y pierden. ¿Por qué no fuiste tú mismo, no? Si en tu casa, en tu equipo eras el mejor, ¿por qué no seguiste siendo el mejor ahí cuando ya estabas enfrente de la máxima estrella? Y es cuando la persona comienza inconscientemente a entrar a competir con sus creencias. Son sus creencias, son sus propias creencias. Les apuesto que, por ejemplo, si los deportistas de México, los que compiten en esos niveles, trabajaran con sus creencias, así como trabajan con su cuerpo, empezarían a ganar y empezarían a tener éxito. Y quiero que, si ustedes están tomando este curso, quiero que sean de esos, ¿no? O sea, órale, o sea, le compito a Bimbo, ¿no? Le compito al centro de Kabbalah, le compito a tal y le compito a tal y le compito a tal. ¿Por qué? Si llevan una trascendencia, llevan una tradición, llevan una, pues sí, pero ¿qué pasaría si la luz quiere que así sea? ¿Y por qué no puedo entender que solo hay un yo que pueda hacer que eso realmente pase y que eso realmente suceda? Y hacia ahí debemos ir, amigos. Solo tú puedes hacerlo. Lo puedes lograr. Si conoces a alguien, por ejemplo, luego me pasaba con los autos, ¿no? Veía, ese coche me gusta, ese coche me gusta. Ahora me gusta, pero ahora me visualizo que lo tengo. ¿Y por qué no? Y me abro a la posibilidad de que se presente la oportunidad en mi vida de comprarlo. Y cada uno tenemos que tener una conexión así con Dios, o sea, como si esto es para mí, bienvenido. Y hago lo posible por obtenerlo. Y no pasa nada. No es mal, no eres una mala persona, no eres alguien que no se lo merezca, no eres como una persona, como un segundón, no, o sea, Dios quiere dártelo todo y tenemos que sentir eso y eso tenemos que, del que les hablo ahorita es como trabajar nuestra autoestima, pues es el autoestima lo que tenemos que trabajar. Dice, ¿qué te decía?
¿Qué aprendiste en la escuela o en tus primeros trabajos sobre lo que es posible o imposible para ti? ¿Qué mensajes recibiste sobre tus capacidades? ¿Qué expectativas sientes desde tu círculo social actual? ¿Qué mensajes recibes constantemente sobre cómo deberías vivir tu vida? Entonces, híjole, pues si analizo mi entorno, pues a mucha gente no le gusta lo que hago, cómo vivo. Y siempre va a haber, pero siempre va a haber, como dicen en el mundo digital, siempre va a haber haters, siempre va a haber criticones y gente que te odie y que esté odiando todo el tiempo. Siempre, siempre los va a haber. Y esas personas a veces puede ser su propia familia o a veces puede ser nuestros hermanos, a veces puede ser, no sé, nuestros amigos más cercanos. Entonces tenemos que aprender a vivir con eso. No quitarlo ni evadirlo, a vivir con eso. O sea, está bien, pero ese es el patrón de creencia donde tú vives. Tú vives en ese patrón de odio. Entonces, es tu opinión. No tiene que ver conmigo. El que no te guste lo que hago no significa que esté mal. Solo significa que esa es tu creencia, ¿no? Y yo cuando a veces me critican con respecto a lo que hago, por ejemplo, siempre les digo, necesitas estudiar más. Mira, estúdiate este y este y este libro y mírate, léete esto y te darás cuenta. Entonces, pero eso es parte de nuestros, como que estamos como uniéndonos con otros patrones de creencia. Se le llaman campos morfogenéticos y estamos unidos a esos campos, ¿no? Entonces, cada uno debemos de mantenernos fortaleciendo nuestro propio campo. Por eso es importante que pues nos mantengamos en en esa frecuencia. ¿Sale? Muy bien. Dice, fase 4, conectando los puntos. Patrón familiar más fuerte. Identifica cuál es la influencia familiar que más peso tiene en tu creencia. Escribe el nombre de la persona o el mensaje específico que resuene más. Mensaje social más influyente. ¿Qué creencia cultural o social ha tenido mayor impacto en limitar tu percepción de lo que es posible para ti? Experiencia personal decisiva. Recuerda un momento específico, un evento o una experiencia que solidificó esa creencia limitante en tu mente. ¿Qué pasó y por qué fue tan impactante? Ganancia secundaria. Con total honestidad identifica qué has ganado o qué has evitado al mantener esa creencia. Te ha protegido del fracaso, te ha dado excusas, te ha mantenido en tu zona de confort, ¿sí? A lo mejor esas creencias que identificaron los tienen en zona de confort y por eso preferimos estar ahí. O a lo mejor eso nos mantiene sin esa responsabilidad de tener que aprender otras cosas. O a lo mejor eso nos mantiene ocultos y es algo que buscamos, ¿no? Entonces, necesitan entender que tenemos que abrirnos, ¿no? Tenemos que abrirnos. Técnica de desvinculación. 1. Reconozco el origen. Veo claramente dónde vino esa creencia y por qué la adopté. 2. Agradezco el aprendizaje. Reconozco que esta creencia no me sirvió en algún momento de mi vida. 3. Elijo soltar la carga. Decido conscientemente que ya no necesito esta creencia para estar seguro. 4. Reclamo mi poder personal. Me doy permiso para crear nuevas creencias. ¿Sí? Y bueno, pues es el trabajo que tenemos que hacer. Y, y es el trabajar con estas tres creencias es la tarea que les dejo para esta tarde, noche, y que al final identifiquen realmente cómo están siendo afectados por ella, realmente, así abiertamente y con honestidad, así como ahorita con Israel, con honestidad, identifiquen cómo me está afectando esta creencia y vamos a soltarla, vamos a dejarla ir y vamos a buscar.
obtener eso. Eh, Así como las pulgas que estaban atrapadas en un vaso y cuando quitas el vaso, si observas detenidamente, ves que es tan fácil irte de ahí. De esa misma manera es lo que quiero que veamos con nuestras creencias. O sea, es tan fácil movernos de esa creencia. Es tan simple como decidir en este momento compartir, cuando toda mi vida fui egoísta. Tan simple como en este momento tratar con prosperidad y abundancia a alguien, cuando toda mi vida lastimé y maltraté a la gente. Así de simple es abandonar esa vieja creencia. Entonces, hoy debemos abandonar esas creencias, pero primero identifíquenlas e identifiquen qué es lo que les está pegando realmente de esa creencia específica. Muy bien, pues les voy a dar chance de que participemos, por lo menos una persona que participe, son 6:30 para irnos a nuestra otra clase. Adelante. Hola, Cris. Hola, hola. Hola. Pues yo identifiqué como también unas creencias y creo que dentro de las creencias se han cumplido un poco porque, pues, bueno, yo crecí en una familia, somos 5 hermanos, pero mis hermanos mayores, digamos que ellos, pues, la primaria, secundaria y prepa, pues ellos fueron a escuelas públicas. Y mi hermana y yo, que somos las dos más chicas, pues siempre desde el kinder, primaria, secundaria, prepa y así, estuvimos en escuelas privadas. Entonces, una de las cosas que yo veía, por ejemplo, en mi familia era que, pues mi papá siempre fue como el proveedor de la casa, ¿no? Porque mi mamá no trabajaba. O sea, bueno, sí trabajaba en la casa, ¿no? Que también es muy cansado y normalmente y muchas veces, pues no es valorado también, ¿no? O sea, es como de, ay, ¿qué hace tu mamá? Pues nada, no, pues sí, lava, o sea, bueno, no, porque también teníamos una señora que nos ayudaba, ¿no? Pero bueno, de todas formas es como la comida y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo siempre escuchaba como de que, ay, si necesitamos dinero, ay, pues pídele a tu papá, ¿no? O sea, siempre todo era como, pídele a tu papá, vamos a esperar a tu papá, y todo el que daba el dinero, pues era mi papá. Entonces, hoy, por ejemplo, yo estaba reflexionando y, por ejemplo, hoy yo, o sea, como fui mamá muy joven, digámoslo así, pues sí, como que mis papás siempre me ayudaron, pero también era como de, pues ahora te vas a trabajar tú, ¿no? Y entonces yo ya me iba a trabajar y en realidad el dinero que yo ganaba, pues era para mí, ¿no? O sea, para mis cosas y mis papás me ayudaban en muchas cosas más. Pero hoy, por ejemplo, o sea, lo que veo es que mis fuentes de ingreso provienen de hombres, ¿no? Por ejemplo, pues mi papá murió y pues nos dejó una herencia y pues ahí tengo una fuente de ingresos, ¿no? Luego, pues el papá de mis hijos, pues que en realidad pues yo no vivo con él, ni nunca nos casamos ni nada, pero pues tiene como una obligación que es darle un dinero a sus hijos, ¿no? Entonces también tengo otro dinero ahí. Y por ejemplo, ahora, o sea, que me casé y así, pero pues estamos como separados y demás, pero él también me da, por ejemplo, un dinero, ¿no? Entonces, como que me doy cuenta que mis fuentes de ingresos hoy provienen de hombres, ¿no? Como lo que mi mamá hacía, o sea, bueno, mi mamá de mi papá nada más, ¿no? Porque era como el proveedor, pero es como de que yo, a pesar de que siempre he estado en un montón de cursos, porque pues me gusta como estar aprendiendo diferentes cosas, pero como que me cuesta trabajo como aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, ahora tomé un diplomado de diseño de imagen y personal shopper, ¿no? Ahorita estoy tomando, aparte de las clases contigo, también tomo uno de que me metí así de los huevos de obsidiana, ¿no? Que está muy padre porque te enseñan que son consteladores y así como muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de que aprendo muchas cosas, y bueno, que también
estudié otras, como que me cuesta trabajo, como que por mí misma, decir, ah, yo voy a, no sé, dar un curso de algo. O sea, como que no me creo como capaz y bueno, creo que eso es lo que identifiqué. Gracias. Bueno, pues esa debe ser la creencia que tú tienes que trabajar contigo misma, ¿no? O sea, el no creer en ti misma. Y ahora decir, está excelente que siga, sí, tú sigues recibiendo el dinero que te llegue por donde te llegue, o sea, abierta a la abundancia. Pero adicional a esto, también quiero generar mi sustento de esta manera y empieza, si lo que tú quieres es hacer cursos, pues empieza a preparar tu curso, ¿no? Pues acércate a de una institución y empieza a dar un curso o empieza, no sé, a hacerlo, ¿no? Empieza a diseñarlo y empieza a hacerlo y pone en práctica lo que has aprendido. El punto es que si ya te diste cuenta que es una limitante en ti el que no creas en ti, creo que te ayudaría a crecer muchísimo el confrontar eso. El punto de esta lección del día de hoy es que ustedes confronten, porque puede ser que tú estés en una zona de confort porque digas, bueno, ya recibo dinero y vivo bien, está excelente, pero ahí es donde tienes que aplicar la Kabbalah, pero quiero más. Vivo bien, pero quiero más. ¿Y cómo quiero más? Pues ahora lo quiero desarrollándome a mí misma. Y empiezo a hacer esto y hazlo y te aviéntate al ruedo. Y al aventarte al ruedo, ¿qué pasa? Se va a romper una creencia limitante de que no confiaba en mí misma. Y cuando se rompe esa creencia limitante, entonces entras en otro campo morfogenético de otras cosas donde van a venir ideas de nuevos proyectos, donde se te van a abrir nuevas oportunidades, donde se te va a abrir un mundo que estaba cerrado ahorita. Y cada uno de nosotros, si confrontamos así lo que nos bloquea, van a darse cuenta que se van a presentar nuevas cosas. Y esa es la idea. Esa es la idea de lo que quiero compartirles en estos 5 días, que nos abramos al campo de infinitas posibilidades que hay frente a nosotros. Hay que abrirnos a todo lo que hay frente a nosotros. Y ese es justamente el punto, ¿no? Entonces, pues muy bien, pues a trabajar, a tomar conciencia, a hacer estos trabajitos y pues nos vemos en la próxima sesión. Aprovechen mucho este regalo de este curso que Dios nos dio. Hasta la próxima.